Muchas gracias, señor Rodríguez. A continuación tiene la palabra para el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Peña Camarero. Gracias, presidente. El proponente, como hijo de sindicalista, debería saber que en una negociación colectiva jamás, en una negociación o en una mesa de negociación, jamás se dejan los valores sino los puntos de la tabla reivindicativa. Una negociación laboral, como en la negociación política, se conjuga el verbo ceder y se conjuga el verbo acordar. Debía saber que el verbo imponer no ayuda ni soluciona, como tampoco lo ha hecho la reforma laboral del Partido Popular, que ha demostrado su fracaso en la misión de crear empleo de calidad, y, sin embargo, sí que ha sido decisiva en la devaluación salarial, en la reducción del coste del despido, en la consolidación de la temporalidad y en la contratación a tiempo parcial. La marca España de empleo, con el Gobierno del Partido Popular, es la precariedad y el subempleo. Trabajo a tiempo parcial no deseado, ultratemporalidad, salarios de pobreza, degradación de las condiciones de trabajo y muerte de la negociación colectiva. 9 de cada 10 contratos de trabajo que se celebran en nuestro país son temporales, con una media de duración de 54 días y un tercio de los cuales es, además, a tiempo parcial. Esto es precariedad y esto es devaluación salarial, porque los trabajadores con un contrato temporal acumulan una caída del 20% de sus salarios en los últimos años. Y es que somos más pobres porque tenemos contratos ultratemporales y bajos salarios, y seremos más pobres mañana porque las pensiones resultantes de estos trabajos no darán más que para malvivir. El alto peso de los contratos temporales en el mercado laboral español es su principal problema, con permiso del paro. 1 de cada 4 contratos que se firman dura menos de una semana, y uno de los grandes agujeros en el mercado laboral es el fraude en los falsos contratos temporales y a tiempo parcial. Por cierto, involuntario hasta en un 62% de las contrataciones. Hay abusos, hay fraude y hay engaño todos los días en la contratación. Esta legislatura, además, hemos visto como por primera vez en nuestra historia el empleo temporal y a tiempo parcial supera al indefinido y a tiempo completo, lo que confirma los destrozos que la reforma laboral y las medidas del Gobierno están causando en nuestro mercado de trabajo. La temporalidad en España, del 24%, solo es superada por Polonia en la Unión Europea. Los datos comparados con el promedio de la OCDE son superiores a la media, especialmente en el segmento de edad de la población más joven. Y es que en nuestro marco laboral tenemos más de 20 modalidades de contratos temporales y el gran problema es la ausencia de control sobre ellos. Podemos afirmar que el 70% de los mismos se realizan en fraude de ley, lo que de facto les convertiría en indefinidos. En mi tierra, en la calle San Pablo, en el edificio de sindicatos, lo llaman el contrato 468. Personal contratado por 4 horas, al que le pagan 6 y trabaja 8, si no son 10 o 12 los fines de semana en el sector de la hostelería. Estamos hablando de lo que ya se conoce como el timo de las estadísticas de desempleo, repartir entre más gente el trabajo existente. Y esto es sustituir contratos indefinidos a tiempo completo por contratos temporales a tiempo parcial, desregulados e individualizados. Por cierto, dentro de los cuales el 56% de las horas extras que se realizan no se cobran. No viene todo esto del aire. La legislación, con la promulgación del Real Decreto 16/2013, propicia esta situación, pues en lugar de exigir que en el contrato figure el horario de trabajo, como parecería lógico, se establece que con llevar un registro de control horario sería insuficiente. Además, se ha inventado una nueva modalidad de horas extras, las horas complementarias a las realizadas como adición a las horas ordinarias pactadas al contrato en tiempo parcial. Y es que con esta situación perdemos todos. Perdemos los trabajadores, pues nuestros derechos sociales futuros se verán mermados, la baja laboral, el desempleo, la invalidez y la jubilación, y también pierden las arcas de la seguridad social. El Partido Popular, por tanto, debería quitarse la careta y actuar contra el fraude masivo que existe en la contratación temporal, porque, como decía, hay miles de puestos de trabajo estables que están siendo hoy cubiertos por millones de contratos temporales que probablemente, en su gran mayoría, no responden a lo que exige la ley, porque no tiene causa. Por eso, la herramienta de la inspección es básica y debería tener más recursos, porque todos los días en este país se firman contratos de modalidad temporal que no son ni porque la empresa necesite reforzar la plantilla ante un aumento en la carga de trabajo, ni son para sustituciones. ¿O es que alguien en su sano juicio puede creer que el 90% de las contrataciones que se realizan esta misma semana en este país corresponden a estas situaciones? Y es que en vez de utilizar la inspección de trabajo para combatir este fraude masivo, este Gobierno la está utilizando para controlar a los beneficiarios de las prestaciones por desempleo. Solamente un 2% de las actuaciones llevadas a cabo por la inspección en 2014 se destinó a comprobar la existencia de fraude en la contratación temporal. El Partido Popular en el Gobierno ha convertido a la inspección en una policía de parados en lugar de controlar la degradación de los contratos temporales. Y no nos vale que el Partido Popular en el Gobierno quiera convertir este tipo de contratos en el contrato tipo, porque la falta de estabilidad no permite tener un proyecto de vida y el tiempo gira alrededor de esa angustia y de la eventual siguiente contratación.
Ya hemos debatido aquí, además, con éxito una propuesta socialista esta legislatura para concretar un plan de lucha contra la explotación laboral que ha de dotarse de un plan concreto para controlar la contratación temporal y otro para controlar la contratación a tiempo parcial. A la espera de los datos de la encuesta de población activa, además, que saldrán mañana publicados, lo que resulta fundamental es que todos los grupos de esta Cámara asumamos en términos políticos y de una vez por todas que la creación de empleo resulta prioritaria en nuestro país, en comparación con otros asuntos sin duda relevantes, pero que no deben distraernos de nuestro principal objetivo. Lástima que algunos no hayan entendido esto y el próximo 1 de mayo este país siga con la legislación del Partido Popular y no contemos con un nuevo Estatuto de los Trabajadores que nos dé derecho a todos. Porque los socialistas queremos hablar de futuro, queremos mirar hacia adelante y queremos solucionar los problemas de nuestros vecinos, apostar por la formación, la cualificación, la inversión, en I+D, las actividades productivas de mayor valor añadido y, por supuesto, por un empleo estable, con derechos y salarios dignos, todo dentro de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, abriendo la negociación con los agentes sociales para construir una nueva regulación también en la contratación temporal a tiempo parcial y en la inspección de trabajo. Por eso presentamos esta enmienda. Como veis, la enmienda se presenta al tercer párrafo. No vamos a discutirles la necesidad, como ha quedado claro en el discurso, de luchar eficientemente contra la contratación fraudulenta o de redoblar los recursos disponibles para luchar contra la precariedad, que es lo que recogen los dos párrafos anteriores. Muchas gracias. Peña Camarero. Presente. Vale, muchas gracias de nuevo, presidente. Vamos a ver, esta proposición es difícil, ¿eh? Mientras el Partido Popular se dedica a poner en valor el crecimiento económico, no dice nada sobre lo que está pasando en el mercado laboral en nuestro país. Lo hablábamos en la proposición anterior, caída de la población activa, de la contratación temporal, de los contratos a tiempo parcial involuntarios, de la contratación a 0 horas a disposición del empresario a cualquier hora, de las horas extras no pagadas, de los falsos autónomos y acabamos con los falsos becarios, la juventud en prácticas sin derecho. El Gobierno ha perdido el norte. Todavía recuerdo al director del INJUVE diciendo que el empleo juvenil en España no es precario, cuando la temporalidad alcanza el 53% o el 90% de los contratos firmados son temporales. Le recuerdo también cuando relativizaba la emigración juvenil y negaba la existencia de los fenómenos vinculados a la explotación laboral, como son los falsos autónomos. Debería, además, el director del INJUVE revisar los datos de la agencia tributaria para analizar el salario medio anual de los jóvenes, que hasta los 25 años supera por poco los 6.000 euros anuales. Una generación entera de jóvenes puede estar perdida para nuestro mercado de trabajo, condenados al paro, a encontrar trabajos precarios y mal pagados o a irse de nuestro país porque aquí no tienen ni presente ni futuro, porque les estamos echando. El último informe de la OCDE nos deja datos alucinantes. 7 de cada 10 jóvenes que trabajan tienen contratos precarios, tardan 6 años de media en encontrar un trabajo estable y 1 de cada 4 tiene un contrato a tiempo parcial que no desea tener. Y esto cuando no son parados falsos autónomos o, como decíamos, falsos becarios. Es difícil encontrar datos globales del número de personas en prácticas o del número de becarios en nuestro país. Eso sí que sabemos, tras una encuesta, que el 66% de las personas que han realizado prácticas no recibió ninguna oferta de empleo posterior una vez que terminó el periodo de prácticas. De hecho, lo que es más habitual en nuestro país es que el becario forme al siguiente becario. Hablábamos antes, por tanto, para lo que los socialistas debe ser la piedra angular del nuevo mercado laboral, que no es otra cosa que la creación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Y es que para acabar con la figura de los falsos becarios, este Estatuto incorporará una definición estricta de la condición de becario, de modo que se exija que la finalidad de su actividad en la empresa sea únicamente formativa y no productiva, requiriéndose en todo caso al becario o becaria se encuentre incorporado a un programa formativo curricular. Las becas siempre han de ser utilizadas como lo que son, programas de formación y nunca para encubrir una relación laboral que debería estar articulada, además, mediante un contrato de trabajo ordinario. Además, en nuestro país existen 11 modalidades distintas para realizar prácticas en empresas vinculadas a programas formativos o de inserción laboral que son la puerta de entrada a situaciones de abuso o de explotación laboral. Y una vez hecho un análisis general, les diré por qué no hemos presentado ninguna enmienda a esta proposición del Partido Popular. Es una proposición poco seria, por denominarlo de alguna manera. Es una proposición con la que se están riendo de los becarios, de todos los que hemos sufrido este fraude, porque yo también fui becaria precaria. Proponen que el Congreso manifieste una voluntad, ni siquiera mandatan al Gobierno, ni le instan. Si quieren que esto funcione y
y que algo se solucione, presenten un proyecto de ley para combatir el fraude. El Parlamento legisla y el Gobierno, a través de proyectos de ley, puede ejecutar. No desvitalicen el parlamentarismo. Aprovechemos la oportunidad que tenemos para hacer realidad las voluntades de la gente de la calle. Si tuvieran voluntad de terminar con el fraude, hubiesen aceptado las múltiples enmiendas e iniciativas que el Partido Socialista registró la pasada legislatura, donde pedíamos planes específicos contra el fraude en las prácticas, en los contratos formativos, en el encadenamiento de contratos, en la ejecución de horas extraordinarias ilegales. No lo hicieron teniendo mayoría absoluta. Pero qué pena también que llegamos a una situación como la que vivimos hoy. Qué pena que por el ansia de sillones de algunos tengamos que seguir sin poder terminar con el fraude y sin que se ponga en marcha la proposición socialista que aprobamos el pasado marzo para acabar con el fraude también en las prácticas y también en las becas. Muchas gracias.